Bueno, hola. La intención de este video es poder compartirles, presentarles cómo pensamos el eje de inicio. Este eje tiene la intención de presentar algunas categorías, seguramente en su formación ustedes ya tuvieron acceso, ya han podido trabajar en ellas. Lo que nos interesa poder focalizar, fortalecer, profundizar, y son categorías que nos parecen centrales para el resto de nuestro recorrido, por eso están en un eje inicial, que son categorías que nos interesa que estén presentes en el devenir de los siguientes ejes, porque nos parecen que nos ayudan a comprender al desarrollo humano, a la construcción de aprendizajes. Nos permiten estas categorías tomar una posición respecto al aprender, al acompañamiento del desarrollo humano y a las prácticas de cuidado. También son categorías que nos parecen que ayudan a desnaturalizar algunas representaciones o miradas que en algunas oportunidades pueden ser que se presenten estas categorías como rígidas o estancas. Entonces nos parecen que estas teorías que presentamos en el eje de inicio nos ayudan a ampliar nuestra mirada respecto de los aprendizajes, el cuidado, el desarrollo a lo largo del ciclo vital. Una de las categorías centrales va a ser la categoría de simbolización. Hay un texto referido a dicha capacidad, y justamente entendemos que la capacidad de simbolización es una capacidad esencialmente humana. Los autores de ese texto nos proponen, nos ofrecen la siguiente mirada, nos cuentan que hemos dejado de ser una especie esencialmente biológica para convertirnos en una especie humana simbólica, con capacidad de crear símbolos y con la necesidad también de crear símbolos para poder vivir, para poder comunicarnos y sobre todo para poder entender aquellas situaciones, circunstancias, manifestaciones de la vida en las que la capacidad de razonar a veces se ve limitada. Entonces, los humanos necesitamos crear símbolos para poder comprender algunos acontecimientos, como por ejemplo la muerte, el dolor, el sufrimiento, el amor, etc. En esta capacidad de simbolización, que como decíamos, nos parece que es esencialmente humana, nos vincula también con otra de las teorías que presentamos en este eje, que es la teoría socioconstructivista, entender que el desarrollo desde una mirada sociocultural, como también plantea uno de los textos que ofrecemos en este eje, esto supone entender que el desarrollo, por un lado supone no negar que, por supuesto, el desarrollo tiene una vía que es biológica, pero hay una vía eh, elemental, fundamental, de mucha importancia, que es la vía del desarrollo sociocultural, es decir, que desde nuestro taller, las relaciones que los sujetos establecen, las personas que están en sus contextos, las experiencias que en esos contextos esos sujetos tienen o no tienen acceso, son las que van a provocar desarrollo. Las relaciones sociales para la teoría socioconstructivista, sociocultural, van a ser el factor principal de desarrollo. Sin negar, como decía antes, la dimensión o la vía biológica del desarrollo, para esta perspectiva es central y las relaciones sociales son la principal causa de desarrollo. Por lo tanto, esta teoría contribuye mucho a nuestra materia, a cómo nosotros queremos poder pensar el desarrollo, porque nos va a interesar en los ejes 1, 2 y 3 pensar en los contextos que se sitúan tanto las infancias, las adolescencias y juventudes, como las personas adultas mayores. Al mismo tiempo,
nos planteamos en este eje de inicio la categoría de cuidado. La categoría de cuidado y todas estas categorías que vamos a ver en toda la materia, son categorías que nos interesa también pensarlas como categorías epocales. Quiere decir que la forma de comprender los aprendizajes, la forma de comprender el desarrollo, la forma de comprender los cuidados, están nutridas, podríamos decir, o son afectadas por las condiciones focales. Entonces también nos interesa poder pensar en esto, en que estas categorías surgen en determinados contextos. Decían que otra de las categorías centrales es la categoría del cuidado del otro. Nos interesa acá también poder pensar qué es el otro. Si bien en el eje 1 vamos a poder pensar específicamente las prácticas de cuidado en las infancias, nos interesa poder pensar que los cuidados en general, por un lado, cuando pensamos en las infancias, los cuidados que proveemos a las niñas y a los niños, organizan, pero también suponen para la persona que cuida, establecer un coto a sus deseos para poder situarse, para poder observar, para poder considerar una diferencia que hay entre las necesidades de quien cuida y de quien es cuidado. Y a partir de ahí, de ese reconocimiento de la diferencia, poder desarrollar prácticas que sean cuidadosas y que se corran totalmente del goce de quien cuida. Al mismo tiempo, cuidar a otro implica reconocer que hay algo que desconozco, hay un no conocimiento de quien cuida, y justamente ese no conocimiento y aquello que desconozco es al otro. La alteridad nos invita a pensar en este eje, Carlos Escliar, muchas veces lejos de lo que pensamos, que el otro se nos aparece como una figura armónica, nada tiene que ver con eso, ¿no? El otro se nos presenta como una figura que a veces nos desordena, que irrumpe, que nos perturba. Entonces es importante poder detenernos a pensar, por ejemplo, en nuestra disciplina como una disciplina cuidadora, y cuáles son también los desafíos que nuestras prácticas y nuestra disciplina tiene si entiende que justamente el otro es alguien, algo que viene a poner en cuestión algunas certezas que tenemos naturalizadas y que justamente el conocimiento y el acompañamiento del otro nada tiene que ver con la armonía y la calma, sino con movimientos. Es necesario transitar, pensar, reflexionar, mirar críticamente, que generan muchas veces perturbación e incomodidad. Al mismo tiempo, otra de las categorías que también nos parecen importantes y que una de las autoras que traemos al eje de inicio es Norma Filidoro, que también nos plantea que devenimos subjetividades, que como decía en este taller vamos a pensar a las infancias, a las adolescencias y juventudes, a las personas adultas mayores, y Norma Filidoro nos invita a pensar a las subjetividades como aquellas que acontecen y devienen según los dispositivos en los que éstas circulan. Y muchas veces los dispositivos y los contextos en los que circulamos no siempre nos incluyen. Muchísimas veces los dispositivos excluyen algunos modos de devenir subjetividad. Algunas veces también la psicopedagogía, con sus representaciones que están muy vinculadas a su origen, acerca de qué es un alumno, qué es ser una mujer, qué es ser un hombre, qué es una escuela, qué es ser un buen alumno, qué es aprender. Muchas veces la psicopedagogía con sus representaciones
y sobre todo con sus diagnósticos, encorseta y limita, restringe las posibilidades múltiples que tiene la experiencia humana y la subjetividad, también las diversas maneras de construcción de aprendizaje y conocimientos. Así que este eje pretende volver a categorías que, como decía, son centrales para que intentemos hacer el trabajo, que muchas veces es costoso y desafiante, de evitar perpetuar aquello que es idéntico a nosotros y justamente atrevernos a hacer el trabajo de deconstrucción en nosotros mismos, en nuestras categorías, en nuestras lentes con las que miramos las distintas situaciones, un trabajo que pueda movernos, porque si miramos las situaciones que la psicopedagogía aborda desde lugares esencialistas, estancos, rígidos, corremos el riesgo de que se perpetúe lo idéntico y corremos el riesgo también de no poder producir cambios o movimientos donde puede ser saludable producirlos. Finalmente, me gustaría compartirles una cita textual que van a encontrar en el material de CLIAR que tienen en la bibliografía del eje Inicio, y dice así, es una cita de Nuria Pérez, que dice: y aunque sea posible que cada uno de nosotros produzcamos siempre con nuestra presencia alguna perturbación, altera la serenidad o la tranquilidad de los demás, nada hay de tan perturbador como aquello que a cada uno le recuerda sus propios defectos, sus propias limitaciones, sus propias muertes. Es por eso que los niños y los jóvenes perturban a los adultos, las mujeres a los hombres, los débiles a los fuertes, los pobres a los ricos, los deficientes a los eficientes, los locos a los cuerdos, los extranjeros a los nativos. Y dice más adelante: se trata entonces de ver cómo la mirada del loco, del niño, del primitivo, del marginado, del extranjero o del deficiente es capaz de inquietar el edificio bien construido de nuestra razón, de nuestra madurez, de nuestra cultura, de nuestra buena socialización o de nuestra normalidad. El otro, al mirarnos, nos pone en cuestión a lo que nosotros somos y a todas esas imágenes que hemos construido para clasificarlo, excluirlo, para protegernos de su presencia incómoda, para atraparlo en nuestras instituciones, para someterlo a nuestras prácticas y en el límite para hacerlo como nosotros, es decir, para reducir lo que puede tener de inquietante y de amenazador. Les deseamos buenas lecturas y nos vemos pronto. Adiós.